Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a una Corporate in Focus de InView, este evento mensual donde básicamente ponemos en el centro de escena a las empresas y hablamos un poco de la coyuntura macroeconómica, del cash management y del financiamiento. Este evento de hoy toma importante trascendencia, obviamente a razón, no solamente primero de lo que pasó la semana pasada con la deuda doméstica SER y toda la curva de bonos argentina, sino también por el delicado momento que estamos viviendo a nivel de la macroeconomía global, siendo hoy un día clave. Por eso acá Pablo va a hacer una breve intro, sobre todo de la coyuntura macro global, para poner en perspectiva dónde está la economía argentina, cuáles son nuestros problemas intrínsecos, y después le dará la palabra a Mate, quien va a estar hablando justamente de cómo podemos movernos más eficientemente en el cash management, con distintos niveles de riesgo, lógicamente. Y hoy el nivel de riesgo más buscado, si se quiere, al menos por las consultas que nos hicieron llegar a lo largo de estos días, es el riesgo privado. Vamos a tratar de dar alternativas ahí, de manera tal de evitar la exposición tan directa al sector público, algo que en un mercado donde tiene un crowding out impresionante y donde hay un exceso de oferta de títulos públicos, se complejiza cada día un poco más. Así que al final, como siempre, vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. Y con esto dejamos la intro, le doy el pase a Pablo, haga su magia y bueno, espero que sea útil esta corporate de hoy. Perfecto, Diego. Tomo la posta. Bien, yo voy a dar una repasada muy rápida de dónde estamos parados a nivel local e internacional. Lo que yo voy a dar en 10 minutos tranquilamente podría ser una wiki de 1 hora y probablemente lo sea en la próxima. Pero bueno, hoy el foco está en la curva SER, y Mateo para eso se va a tener que meter en el lodo de las curvas y demás, por lo tanto voy a tratar de ser lo más breve posible y solamente servir la mesa si se quiere. Hoy el chef claramente es Mateo. Estamos en un mundo, en una dinámica que se va complejizando y yo acá quiero marcar dos cosas básicas, que me parece que es el tema del momento en los mercados internacionales y un poco con la decisión de hoy de la Fed vamos a empezar a despejar algunas preguntas. En primer lugar, es a esta altura indiscutible que el mundo está creciendo menos y con un nivel de inflación más alto de lo que se venía esperando. O sea, mes a mes vemos como las proyecciones de crecimiento van para abajo y las proyecciones de inflación van para arriba. Para hablar de actividad, traigo estos números del Banco Mundial que son bastante frescos. Y si se fijan, ellos esperan para el año en curso un crecimiento global de 2,9 y un crecimiento para Estados Unidos de 2,5. Entonces acá podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno, que es un poco lo que les comentaba hace unos minutos. Si lo queremos ver medio vacío, podemos ver que desde la última vez que el Banco Mundial había hecho este informe, que es la columna de la derecha, todas las presunciones de crecimiento se recortaron en más de un punto porcentual. Ahora, si queremos ver el vaso medio lleno, hoy tenemos un mercado que está priceando prácticamente una recesión. Bueno, es difícil pricear una recesión, pero vemos curva invertida en los treasuries, vemos los segmentos de mayor riesgo del equity muy, pero muy castigados. Por lo tanto, acá hay una dinámica clave que es entender si el mercado está viendo antes que la propia Fed y que los consultores que la situación de crecimiento económico se va a agravar y fuerte, y está anticipándose en consecuencia, o si el mercado se está un poquito pasando de rosca y en realidad vamos a hacer un escenario de un soft landing donde vamos a ver un crecimiento
chato por debajo del 2%, pero sin entrar en una recesión o algo más grave como otros pronostican. Y me parece que cómo se responde a esa pregunta va a dictaminar por el resto del año qué pasa con los activos offshore a grandísimos rasgos. Paralelamente a esto tenemos la inflación, donde de nuevo, si se fijan en el segundo chart, podemos ver cómo las expectativas mes a mes fueron subiendo, y ya esto da un poco de vértigo, y de hecho el último dato fue tuvo un impacto muy fuerte en los mercados, porque se esperaba que el dato interanual comience una baja sostenida hacia niveles de 3-4 anual por lo menos, para ser compatibles con las tasas que hoy el mercado ya se encargó de acomodar, y tuvimos una nueva suba, lo cual generó una cantidad de incertidumbre enorme en el mercado, y quizás la manera más rápida de verlo es en las perspectivas de decisión de tasa de interés de la Fed de hoy. O sea que hoy vamos a tener acá un hecho importantísimo. ¿Por qué? Me tomo un minuto para explicar esto. El anterior guidance de Powell y su equipo era: vamos a hacer subas de 50 puntos básicos por reunión. Después de este dato muy áspero en materia inflacionaria, el mercado muy rápidamente generó el consenso de que la suba de hoy va a ser de 75 puntos y no de 50, con algunos incluso pidiendo 100. Este cuadro que ven acá está sacado de las probabilidades implícitas de los precios del mercado, y vemos que el mercado le asigna 95% de chances a una suba de 3/4 de punto hoy. ¿Qué dice la Fed de todo esto? Bueno, la Fed no dice nada, pero no dice nada porque no puede, porque previamente a cada decisión ellos tienen un periodo de días donde no pueden emitir declaraciones. O sea que acá el mercado se está, entre comillas, jugando solo, y veremos si la Fed convalida esto, decide tomar una posición más extrema de 100 puntos, como para dar un golpe arriba de la mesa y decir, acá estamos y no queremos estar tan detrás de la curva, o que el mercado perciba eso, o sigue con su suba gradual de 50 BPs, lo cual podría desatar algún tipo de rally. Mi opinión personal, pero esto es a título personal porque es imposible saberlo, yo veo más probable una suba de 50 respetando la guía previa que una suba de 100 que sorprenda, digamos, al upside. Pero claramente el mercado ya habló y espera 75 para hoy, por lo tanto este es por lo menos el escenario base, y es probable que la Fed acompañe para no generar olas ni para un lado ni para el otro. Paralelamente a esta suba en las tasas de interés, que ya a esta altura podemos decir que la Reserva Federal es la más agresiva de los grandes bancos desarrollados. Fíjense que Japón todavía sigue en su dinámica propia. Europa recién hoy tuvo una reunión de emergencia para ver qué hacen. Inglaterra empezó, pero con algún movimiento muy paulatino. En cambio la Fed reconoció la situación, que la situación se estaba yendo fuera de control, que quizás tardó demasiado en actuar por el miedo a agravar la crisis del COVID, pero Estados Unidos se está moviendo claramente, así como lo hacen otras economías emergentes, con Brasil quizás como principal ejemplo muy cerquita nuestro. Entonces, este movimiento rápido de la Fed está haciendo que el dólar gane terreno rápidamente contra el resto de las monedas desarrolladas, e incluso contra la mayoría de las emergentes, aunque con algunas salvedades que son muy interesantes. Fíjense, en los últimos 3 meses, el dólar ganó más del 12% contra el yen, lo cual es un movimiento fuertísimo a nivel monedas del G7. Pero, por ejemplo, el peso mexicano se apreció, mientras que el real brasilero y el sol peruano fueron de las mejores monedas en el mundo. Y esto se da porque todavía los commodities, en parte afectados obviamente por la invasión rusa-Ucrania, que no tiene visos de terminar pronto, los precios de los commodities siguen muy elevados y de alguna manera le dan soporte a las monedas de los países exportadores. Argentina, obviamente, en su dinámica propia, con una caída de cercana al 11%, obviamente esto es de dólar oficial, ya sabemos lo que está pasando con el ICC en estos días,
y que esto marca cómo en nuestra dinámica propia de inflación, que ahora estamos en una velocidad de crucero del 5% mensual, hace que tengamos que devaluar, comparado con otras monedas de la región, mucho, pero aún así estamos apreciando el tipo de cambio en paralelo, porque no llegamos a cubrir el ritmo de inflación al que estamos galopando. Y en este contexto, en esta dinámica, Argentina sigue siendo un poco un caso raro, ¿no? Porque sí, perfecto, las tasas se acomodaron, los treasuries pasaron de rendir 1 a 3, pero la parte corta de la deuda hard dólar argentina, ley local, está en torno al 40%. De hecho, discutimos para mostrar este cuadro si seguíamos mostrando rendimientos o ya directamente pasamos a paridad, porque ya pierde un poco de sentido si el rendimiento es 40-42, porque lo que te está diciendo el mercado es que hagas un escenario de reestructuración y veas dónde crees que puede haber valor, porque claramente no espera que te paguen. Y esto se da en paralelo a la soja en máximos nominales históricos. Entonces, evidentemente, en un contexto internacional complejo y que se sigue complejizando, Argentina está muy mal parado y amplifica por su dinámica interna todos los problemas que vienen de afuera. Sumémosle a esto la continua interna política que no ceja, y se cargó al ministro Culfas hace muy poquito. Ya esto todo más o menos estamos en tema, no voy a andar. Esto claramente no ayuda, y menos la incertidumbre política menos ayuda a lo que se va a meter Mate ahora, que es en que la decisión que hay que tomar sobre el mercado de pesos, que Guzmán en eso ha sido muy claro, pero en todo caso, bueno, ¿y cuáles son las probabilidades de que Guzmán sea el ministro hasta el fin del gobierno? Por eso, para tomar un poco de distancia, tomo el titular de Deutsche Welle, que es un medio, digamos, neutro. Divisiones del gobierno fuerzan la salida de Culfas, es una manera muy política de decirlo, ya todos sabemos el grado de lucha interna que mantiene hoy al frente de todos entre sus 2-3 salas principales, eso claramente no coopera. Y por último, y darle paso a Mateo, si pudiéramos plasmar toda la situación argentina en un chart, podría ser el de los bonos hard dollar, el otro podría ser este. Acá vemos cómo con una soja récord y con exportaciones del campo, liquidaciones mensuales, literalmente tocando máximos históricos, el Banco Central en lo que va del año apenas pudo acumular alrededor de $1.000 millones, contra los 6.000 que tenía a esta altura en el año pasado. Entonces, evidentemente, esto prende todas las señales de alarma, no solo con el acuerdo con el fondo, que sería en este caso muy entrecomillado lo de menos, y se podría tratar quizás de capear el temporal con préstamos multilaterales del BID, del Banco Mundial y demás, sino por la propia economía argentina, porque si en la época estacionalmente positiva no acumulamos reservas y estando tan al límite, más allá del fondo y sus revisiones, solo quedan malas decisiones por tomar y buscar la menos mala. Entonces, en estos momentos, de nuevo, volvemos a un clásico argentino, que son los rumores sobre el endurecimiento del cepo, y vemos gente que pide limitar aún más los pagos de deuda corporativa. Tenemos gente que pide cerrar el dólar turismo, que es una canilla importante hoy, pero que el gobierno se resiste, más que nada por un tema de imagen, me imagino. Y tenemos gente pidiendo que se reduzcan las importaciones permitidas. Todo esto tiene impacto o en actividad o en inflación en ambos, o sea, acá no hay almuerzo gratis, claramente. Por lo tanto, vamos a una dinámica complicada para este año, donde la inflación va a ser alta, eso ya está juzgado, y la pregunta es si la actividad que no arrancó tan mal va a poder surfear esta cantidad casi infinita de obstáculos. Podríamos hablar del gasoducto, de la falta de gasoil y un interminable, etcétera, que ya conocen. Por lo tanto, nada, una coyuntura compleja de lo que ya estamos acostumbrados. Quizá la diferencia en esta wiki es que en vez de hablar de por dónde podemos ver que esto puede detonar un problema, el problema ya se detonó,
que fue en unos pocos días ver cómo la curva SER corta pasaba de rendir menos 15 a más 20. Pero eso ya se lo dejo a Mateo, que es el que realmente sabe. Mateo, ¿estás por ahí? Todo tuyo. Estoy perfecto. Bueno, me toca lo divertido esta vez, digamos. O sea, venía bastante tranquilo en Argentina, me costaban encontrar cosas de las cuales hablar, y bueno, sucedió todo esto. Bueno, primero, ¿no? O sea, viendo un poco lo que son las opciones que nosotros tenemos, y antes de adentrarnos a la curva SER, adentrándonos a ello como una opción más, primero lo que podemos ver es que, a pesar de la volatilidad de todos estos días, la tasa de caución, nada, digamos, es insensible a cualquier tipo de movimiento del tipo de cambio, de los bonos SER. La verdad que se mantuvo bastante estable, digamos, en un nivel de entre 37 y 40, digamos. Más que nada, digamos, respondió en general a lo que fueron las subas de tasa del Banco Central, que por ahora se rumorea que puede llegar a haber alguna mañana, dada toda esta situación, pero son solo rumores, y la caución todavía no hace caso omiso de los rumores, ¿no? Mientras tanto, y ante toda esta situación, vamos a hablar de fondos, ¿sí? Porque también creo que los fondos ayudaron bastante a lo que fue toda esta dinámica que estuvimos viendo. Y nuevamente, miren lo que es esto, digamos, sepan que los fondos SER fueron tremendamente rescatados. Algunos fondos les rescataron el 25% del AUM del fondo en 10 días, básicamente. Así que tengan en cuenta lo siguiente: estos son los fondos money market. Ante todo el problema, desastre, suba del dólar, como le quieran decir, digamos, que estuvimos viendo estos días, los fondos tema cero se mantienen por ahora invariables, ¿sí? Está bien que acá tenemos fondos tema cero en general más del tipo clásico, ¿sí? Está empezando a usarse un poco más esa distinción estos días entre los fondos money market clásicos o dinámicos, que en su momento eran limpios y sucios, digamos. La cuestión es a ver cuáles son los que tienen instrumentos del tesoro, ¿sí? Los clásicos en general no tienen instrumentos del tesoro y se dedican meramente a remunerados o plazos fijos. Cuando todo va bien, nadie quiere a los clásicos, porque los clásicos tienen un rendimiento claramente menor que el que puede llegar a tener algún otro que corre un poco más de riesgo. Cuando las papas queman, todos prefieren tener el clásico en cartera. Así que tengan un poco en cuenta eso, digamos. Este 36% de rendimiento year on year básicamente se debe a que son money markets clásicos, por así decirlo, digamos, ¿no? Nuevamente, money markets, vemos acá que no hay mucha diferencia entre los distintos rendimientos, ¿sí? En cada uno de los meses y en lo que va del mes. ¿Sí? En lo que va del mes están todos entre 0,49 y 0,51%. Muy tenue, digamos. La verdad es que no hay ningún fondo que realmente sea muy outperformer, digamos, en general en todas las categorías. Quizás el Invest Pesos, el Mega Inver Liquidez tienen buena performance, pero dentro de todo más o menos están en los mismos números. Ahora, vamos a ver lo que son los fondos T+1, y ahora se empieza a poner un poco más entretenida la cosa. Y lo de entretenido, la verdad es que por momentos es trágico, digamos. Obviamente los fondos T+1 tienen un poco más de discrecionalidad para mover un poco lo que son las tenencias. Ya habíamos hablado varias veces de que el Compass Ahorro tenía bastante posición en LEDs, en LESER, digamos, y en otros instrumentos del tesoro un poco más cortos. Y vemos acá que claramente los que se han mantenido más en posiciones de tasa fija y no tanto en posiciones de tasa atada al SER, como puede llegar a ser el FIMA Ahorro, o como puede llegar a ser el SBS, gestión renta fija, no tuvieron movimientos tan bruscos como pueden haber llegado a tener lo que son el Delta Ahorro Plus, el Compass Ahorro. Entonces, por ese lado, acá lo que estamos viendo es que
si bien, o sea, acá empezamos a ver unas de las tenues cuestiones de lo que impactó a la curva SER, ¿sí? Tenue en algunos casos, digamos, ¿no? O sea, el Compass Ahorro tenía bastante, pero dentro de todo pudo mantenerse primero dentro de lo que fueron los rendimientos year-on-year. El Delta Ahorro Plus dio bastante más, bastante más movimiento, digamos. Entonces, esto es muy tenue, y si lo vemos así, digamos, dentro de lo que son los rendimientos mensuales, acá vemos un poco más claramente de los que veníamos siguiendo, quiénes eran los que tenían más, más tenencia a ser, digamos, ¿sí? Lo que hablábamos recién, el Compass Ahorro, siempre dijimos que tenía bastante ser, pero supieron pilotearlo más o menos bien, y dentro de lo que es el mes están solo 0,34 abajo, mientras que, bueno, el Delta Ahorro Plus sí vio una caída un poco más grande. Toda esta cuestión SER, acá también claramente se ve que no arrancó meramente este mes, no arrancó la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, para ser exacto, sino que ya en mayo veíamos un subperforming de lo que era SER respecto del índice, lo hemos hablado en las weeklies, y después, bueno, ya la semana pasada yo creo que fue la última gota que derramó el vaso, y se generó un poco más lo que es lo que fue una corrida contra los fondos SER, ¿sí? Y hablamos de una corrida contra los fondos SER, no estamos hablando de una corrida bancaria, no estamos hablando de una corrida cambiaria, ¿sí? O sea, vamos a identificar bien a quién corrieron, digamos, ¿no? Sí, esto fue una ola masiva de rescates a fondos SER, que, bueno, puso contra las cuerdas a los bonos, como vamos a ver en próximas diapositivas. Ahora, muchos nos están preguntando ante todo esto, o sea, ¿qué hacemos? Digamos, ¿cómo escapamos de todo este problema? Hacia el final de la presentación voy a dar la opción, pero dentro de lo que es lo que son los fondos temas 1, y como veníamos hablando de los temas 1, queríamos mostrar lo siguiente, ¿sí? Como antes decíamos que los money markets no pasaba nada, que realmente el rendimiento es bajo respecto de la inflación, que es bajo respecto de quizás otras tasas que puede haber en la economía, como la del EDE en este momento, esos fondos clásicos están bastante fuera de lo que es riesgo soberano. Si lo vemos en los temas 1, la verdad que los temas 1 sí tenían bastante más riesgo soberano, porque en parte es entendible, porque no tienen muchos otros instrumentos donde poner el dinero, pero también hay otra cuestión, es que las tasas fueron lo suficientemente tentadoras como para hacer que muchos portfolio managers vuelquen sus tenencias a estos instrumentos. Claramente las tasas eran tentadoras por el riesgo latente de que suceda lo que sucedió, pero viendo un poco lo que son en nuestra oferta de fondos, empezamos a ver un poco qué fondos, qué exposición a la deuda soberana, si estamos hablando de deuda soberana. Estamos hablando de SER, estamos hablando de LEDE, estamos hablando de cualquier tipo de bono, bote, en tal caso, si lo hubiere, que tenga el fondo, ¿sí? No estamos distinguiendo si es SER, nominal, padlar, nada. O sea, si es un bono emitido por el Estado argentino, está ahí adentro. Bien, viendo esto, vemos que tenemos un outlier dentro de todo esto, que es el GameBest FF, que luego vamos a hablar específicamente del FF, pero dentro de todo este revoleo de deuda SER, la verdad que el FF salió bastante bien parado de todo esto, y puede llegar a servir como una cobertura, como un refugio, digamos, ante toda esta situación de volatilidad, principalmente ya que estamos hablando del Corporate in Focus. Acá yo no armo esto con un enfoque especulativo, sino que el enfoque que le doy es un poco más corporativo, digamos, y asumo que estamos hablando de capital de trabajo, asumo que estamos hablando de inversiones de poca volatilidad. Claramente SER no fue una inversión de poca volatilidad. Eso también vamos a hacer una salvedad hacia el final, digamos, pero hoy por hoy, para mostrarlo muy gráficamente, digamos, dentro de nuestra oferta, lo que puede llegar a ser un refugio para quienes no quieran atravesar, digamos, la volatilidad que pueda llegar a tener la deuda soberana en pesos, el GameBest FF se pone como una buena opción, digamos. Y ahora sí, para también dimensionar lo que sucedió con la curva SER, acá tenemos lo que es desde el 29 de abril
hasta el 13 de junio, ¿sí? Hasta hace 2 días. ¿Qué pasó con la curva SER? ¿Sí? Fíjense que veníamos, como decía antes Pablo, de algunos bonos como el T2X2 de cotizar -15, ahora el T2X2 lo tenemos un poco por debajo de 4, pero por momentos llegó a estar +18, ¿sí? Entonces tuvimos un movimiento de tasa real de 30 puntos porcentuales casi. Es mucho, digamos, o sea, creo que es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero fíjense cómo se movió esta curva, ¿sí? O sea, pasamos de la curva punteada a la curva verde un poco más arriba. Obviamente, en un principio, ¿sí? Lo que veíamos primero la semana pasada y durante buena parte de mayo, era que los que recibían más azotes, digamos, eran los bonos post-elecciones por rumores de reperfilamiento por parte del próximo gobierno. Al principio se hablaba un poco de si había un cambio político, luego era, esto en algún momento alguien le va a tener que hacer algo, sea quien sea. Entonces, luego de las elecciones se había se había empiojado un poco la curva SER, empezando con el T2X3, porque es post-paso, ¿sí? Post-paso del año que viene, antes de las elecciones, antes del traspaso de mando, pero luego de las PASO. Entonces, como hay ciertos fantasmas que es difícil que se vayan, digamos, desde el T2X3, TX24, T2X4, esos empezaron recibiendo una paliza bastante fuerte, digamos, la semana pasada. Luego, al ver esto, y al generarse una situación de un poco fuerte, decir pánico generalizado, pero digámosle un susto generalizado, digamos, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, se empezó a rescatar y a vender todo lo que huela a ser, sea antes de las elecciones, después de las elecciones, antes del 2023, por donde sea, digamos, ¿no? Entonces, esto, fíjense lo que sucedió, digamos, si vemos el movimiento de tasa en puntos básicos ayer, hablábamos antes de 30 puntos porcentuales, acá si lo vemos en el T2X2 quedó en 18,71 puntos porcentuales, ¿sí? Pero esto es a precios de cierre, ¿sí? El T2X2 llegó a cotizar +18 por momentos en la rueda, cuando en ese momento, y dándose cuenta que todo va dándose cuenta, o sea, creo que ya lo sabían, el tema es que querían esperar un momento adecuado para entrar. Todo este revoleo, la verdad que con todas las licitaciones del Tesoro que tienen que haber para poder lograr una renovación de deuda, pone en riesgo seriamente el programa financiero. Esto es muy complicado porque hasta ahora todas las licitaciones y todas las renovaciones de deuda venían con una parte sustancial siendo renovada en instrumentos SER. Esto cierra un poco la puerta, principalmente, o sea, no porque las tasas no sean atractivas, o sea, estamos hablando nuevamente de tasas reales de 2 dígitos antes de que termine el año, digamos, o sea, si no hubiese riesgo de reperfilamiento, creo que cualquiera se tiraría de cabeza. El problema es que justamente, además del riesgo de reperfilamiento que ya hay, y de que, bueno, que ahora esto hace que sea más complicado renovar la deuda, también se genera un poco el problema de que, bueno, antes quien decía, bueno, yo me meto en un título SER, me quedo en el título SER hasta vencimiento, o no me quedo hasta vencimiento, tengo que salir un poco antes, era una curva bastante líquida, era una curva que venía con apreciaciones de capital y yendo a tasas cada vez más negativas, entonces venía bastante bien en ese sentido. Hoy por hoy no podemos asegurar de que eso siga así, y no podemos asegurar de que no se genere muchísima más volatilidad en todos estos instrumentos. La curva va a ser menos líquida, la curva va a ser más volátil, la curva va a tener estas tasas más altas y con miedos adicionales ante las renovaciones de deuda, ante las licitaciones del MECON. No va a ser lo mismo, ¿sí? La fiesta no va a ser igual que lo que era antes, digamos, ¿sí? Y fiesta lo digo en términos figurados y entre comillas, pero también fíjense lo que pasó, digamos, al principio, como les decía, entre en la tasa forward, digamos, entre el TX23 y el TX24. Voló por el aire, digamos. O sea, estamos hablando de una tasa, para igualar el rendimiento, ¿sí?, del TX24, ¿sí?, considerando, extrapolando el cero hasta vencimiento y todo, con un TX23 tendríamos que comprar un TX23 y luego por un año conseguir un instrumento SER al 18,8% de tasa real. Es muy complicado que suceda eso, y justamente
Esto no es porque el mercado prevea que las tasas reales se van a ir al 18%. Esto es meramente porque la deuda SER en este momento es lava y nadie la quiere tocar. Entonces, ante este momento, todas estas tasas fantásticas que vemos en SER, no hablan de expectativas de mercado sobre la tasa real, hablan meramente, como antes hablaban, digamos, con tasas negativas de expectativas de que el Banco Central mantenga las tasas reales negativas, hoy hablan más de factores más de pánico, ¿sí? La curva del ESER, dentro de todo, en lo que es el corto plazo hablando hasta fin de año, se mantuvo en términos relativamente decentes, ¿sí? Antes hablábamos de que a 2023 conseguíamos un título a 3% de tasa real, hoy ese 3,4% lo conseguimos a diciembre, ese 3% lo conseguimos a octubre. Vemos que ante esta situación se mantuvo bastante pacífica la parte corta de la curva. Es porque se prevé que si hay algún evento de crédito, algún evento de reperfilamiento, alguna imposibilidad de renovación, eso sucede en 2023. La verdad es que no. Luego de todo este revoleo de SER, por momentos, cuando decíamos que el Banco Central, probablemente no solo el Banco Central, sino el gobierno en general, se dio cuenta que corría riesgo el programa financiero y salió a intervenir el Banco Central continuó interviniendo, ¿sí? Más que nada en instrumentos cortos, de LEDES y LESER, hasta ayer, al menos. ¿Y por qué digo al menos? Porque ayer hubo una licitación de deuda del MECON, donde justamente se renovaban 11.000 millones de pesos, que es un saldo bajísimo, bajísimo, es una licitación que deberían hacer caminando. Claramente renovaron esos 11.000 millones, el mercado yo creo que esperaba que junten un poco más de financiamiento neto positivo, solo pudieron juntar unos 10.000 millones de pesos más, nada más, digamos, por las expectativas que tiene el mercado. Pero bueno, o sea, el Banco Central concentró la intervención de estas últimas ruedas en los instrumentos que se licitaban ayer. Hoy no sabemos qué va a suceder. Hoy no sabemos si esto va a seguir así y si la parte corta de la curva no va a unas condiciones de mercado, cosa de que ya hoy no necesitamos tanta ayuda para que la licitación no salga a tasas tan altas. Entonces, el optimismo, digamos, que se puede ver en la parte corta de la curva del ESER, hoy puede cambiar un poco esa situación. Si vemos cómo podíamos ganarle a la inflación en mayo con instrumentos soberanos, misión imposible. Y no misión imposible de Tom Cruise, digamos, o sea, esto porque Tom Cruise puede, digamos, esto era misión imposible en serio y no se podía, con instrumentos soberanos, obviamente, con instrumentos no soberanos tampoco se pudo, pero por ahora nos focalizamos en esto nomás. El SER desde el 29 de abril hasta el 13 de junio acumuló una suba del 9,22%. Claramente alguien puede decir, bueno, pero todos los instrumentos SER tienen un lag contra la inflación y no necesariamente le van a ganar a la inflación, sino que se van a acercar bastante, salvo que tengan apreciaciones de capital. Bueno, hay unas cuestiones metodológicas, digamos, que puede ser de que los instrumentos SER, por más de que repliquen perfectamente a su índice, no lleguen a exactamente de punta a punta el SER. Bien, pero ninguno estuvo ni cerca, digamos, o sea, la diferencia con el primero ya ni siquiera tiene en cuenta estos factores metodológicos, ¿no? En el caso de los bonos SER, solo el T2X2 terminó en subas nominales del 1,71%, que es una miseria comparado con el 9,22%, y en lo que es más que nada las letras, ¿sí? En el gráfico de la derecha tenemos todas las letras, ¿sí? Primero es las SER, en verde, las LESER, y en ese azul un poco más oscuro tenemos las LEDES. Esto, si lo veíamos a fines de la semana pasada, las LEDES incluso habían tenido un mejor rendimiento que las LESER, incluso las más cortas, pero esta semana eso se dio un poco vuelta, digamos, en parte por la aparición del Banco Central, en parte por un poco, bueno, considerar de que al menos hasta fin de este mes, por eso junio está bastante bien. Quizás este mes va a ser difícil cumplir el plan financiero, pero no imposible, digamos. Entonces, la verdad es que es complicado, digamos, hoy está bravo poner la cara en el Corporate in Focus, porque si alguien dice, bueno, yo quiero tener un rendimiento real positivo,
no hay instrumento en este momento que les pueda asegurar un rendimiento real positivo, ¿sí? Asegurarlo. Excepto, ¿sí? Excepto estos instrumentos, digamos, que son las LESER, que justamente tenemos que están a tasas reales positivas porque acaban de tener casi una corrida, digamos, y nadie los quiere tocar ni con un puntero láser por el momento. Entonces, esta es un poco la situación que cambia mucho respecto de si un inversor ya está dentro del activo que si está fuera del activo. Hoy por hoy, para ingresar a un activo, la verdad es que habría que afinar muy bien lo que es el perfil de riesgo del inversor, porque recomendar entrar al ESER o algún bono que ajuste por ser, implica que el inversor sepa que va a enfrentar volatilidad y que puede enfrentar iliquidez y que quizá tenga que quedarse hasta vencimiento para poder al menos cumplir la tasa que parecía que iba a tener desde un principio. Y eso, bueno, no todos los inversores están dispuestos a hacerlo, y menos aún los inversores corporativos. También, con fondos. Nosotros poníamos en un fondo, ¿sí? Poníamos en un temas 1 más abocado al ser, como en el Compass Ahorro. No estuvimos ni cerca, ¿sí? Esto está a valores de ayer. No estuvimos ni cerca de lo que fue la inflación, el índice SER, y hasta incluso si lo colocábamos en el mejor temas 1 que tenemos, ¿sí? Que es el GameBest FF, nuevamente lo mencionamos y nuevamente lo vamos a volver a mencionar más adelante, estamos todavía muy lejos de la inflación, ¿sí? Entonces el GameBest FF es una buena opción para diversificar riesgo, pero sepan que aunque lo pongan en el GameBest FF, los fondos o lo que sea que quieran justamente destinar a ese fondo, no va a tener un rendimiento comparable a la inflación. ¿Va a rendir mejor que algunas otras opciones que tengan? ¿Va a rendir más que un tema cero? Sí, va a rendir más que un tema cero. Seguro, digamos. Ahora, por el momento, ¿va a rendir lo mismo que la inflación? Seguro que no. En lo que son fondos temas 2, acá, bueno, estábamos viendo el mejor temas 2 que tenemos es el Compass Renta Fija 3. Lo mismo, también tenían títulos soberanos, y así terminamos, digamos, entonces tampoco era una cuestión de irse a un temas 2. Y luego, viendo un poco cómo quedaron en otros instrumentos, las LEDs en este momento también tuvieron su, entre comillas, corrida, y muestran tasas un poco más aceptables, ¿sí? Que lo que veíamos en licitaciones anteriores, pero con un dato de inflación del 5% que tuvimos ayer. Viendo las tasas efectivas mensuales de junio, vemos que algunos se acercan, ¿sí? Pero tenemos que estar hablando de ir a una ley de octubre. Nuevamente también quizás no es el plazo más corto para un perfil de cash management, ¿sí? También, viendo un poco lo que es hacia adelante la inflación, en lo que es el REM que vimos el viernes pasado, vemos que ahora lo que tenemos es que vimos 5,2 para este mes, salió 5,1, bastante cerca, luego 5, 4,5, 4, 4, 4, y después en noviembre recién ahí por debajo de 4. Entonces, tener un 4,72, ok, no nos asegura que vayamos a tener un rendimiento real positivo siquiera, porque todos estos meses por encima del 4 complican un poco más a la cuestión. Entonces, nuevamente, resumen de opciones, tenemos esto, parece que va a ser muy complicado ganarle a la inflación, pero, como decíamos, vamos a hablar justamente del GameBest FF. Por el momento, para lo que son tenencias cortas, para un inversor que no quiera correr riesgo soberano, parece interesante, fíjense, por la baja volatilidad del fondo, por ser un temas 1 con rápida liquidez de rescate. Estamos hablando de que al otro día tenemos los fondos. Estamos hablando de que no, o sea, tiene cero riesgo soberano, y tiene una volatilidad un poco superior que un fondo tema cero. Fíjense en el cuadrito que vemos ahí, 1,32 contra 1,56, bastante aceptable lo que es la volatilidad, pero nuevamente esto es para quien ingresa con fondos nuevos y bueno, que quiera ir a esto.
¿Qué pasa si alguien tiene SER o quiere ingresar a SER en este momento? Es una situación complicada, digamos, no voy a mentir, pero si hay un perfil de riesgo que lo amerita, yo creo que más que nada hoy parece que en algunos puntos la codicia está empezando a ganarle al miedo en algunos inversores, pero bueno, yo creo que de muy corto plazo, de acá hasta fin de mes, parecería que el MECON, si hace relativamente bien las cosas, estamos hablando no que todo tiene que salir perfecto, va a poder llegar sin un evento de crédito, sin un cumplimiento del FMI por emisión. De acá hacia adelante va a continuar un poco toda esta dinámica de que la liquidez bancaria financie al Tesoro. Entonces, parecería como que de muy corto plazo, podríamos ver que esos, estabilidad, digamos, en los pagos del MECON. Pero nuevamente, la volatilidad va a existir y las intervenciones del Banco Central van a probablemente seguir estando por momentos, especialmente antes de las licitaciones. Entonces, tengan en cuenta que el timing en este momento para estos instrumentos va a ser fundamental, y que bueno, o sea, eso para un trader, tener el timing es fundamental. Para un CFO que hace cash management, no sé si el timing, digamos, es un lujo que puede darse, digamos, o sea, el manejo del timing. Entonces, tengan en cuenta un poco eso a la hora de ingresar. Si ya tienen título SER, la verdad es que bueno, hoy por hoy se enfrentan a tomar la pérdida total o parcialmente, o bueno, dependiendo el monto, dependiendo el vencimiento, quedarse un poco hasta vencimiento a ver cómo va desarrollándose un poco la situación. En lo que es financiamiento, bueno, las tasas de mercado no se mueven mucho, digamos, están dentro de lo que es, de lo que estaban en el Corporate In Focus anterior. Parecen atractivas respecto de descubiertos bancarios, pero nuevamente sepan que si es verdad los rumores que estamos escuchando de que va a subir la tasa de interés del Banco Central, rumores, nuevamente, sepan que esto es una oferta por tiempo limitado hasta que eso suceda en un par de días. Y después también, fíjense, también sepan que hay dispersión entre las gestoras, entre las SGRs, que algunos están descontando más cercano al 45, mientras que algunas otras están descontando más cercano al 55. Sepan que hay dispersión, o sea, que uno cuando lo ve en el promedio es muy lindo, digamos, pero la realidad dice que hay cierta dispersión. Nosotros, bueno, estamos dentro, o sea, ofrecemos también abrir carpetas con Asindar SGR, así que sepan que estamos unos puntos abajo, digamos, en caso de querer descontar el cheque. Más que nada, bueno, sin más que agregar, digamos, vamos a preguntas. Creo que ya veo algunas ahí en el chat y en el Q&A. Te la leo, Mate. Acá hay una que dice, ¿ven una suba de tasas del BCRA hoy? ¿En cuánto estiman y cuánto perjudicaría SER y beneficiaría a GameVest FF? Bien, suba de tasas hoy no creo, porque en general esto lo hace el jueves el Banco Central, salvo que es una urgencia absoluta, y la verdad es que la urgencia en realidad fue la semana pasada. O sea, si no lo hicieron hasta ahora, ¿por qué hacerlo hoy si no lo hicieron hasta ahora, digamos? Entonces, de tener novedades, yo creo que será mañana con la cosa. No sé si es que estamos fingiendo una calma, digamos, por parte de la autoridad monetaria, o si realmente no ven, digamos, una amenaza muy fuerte en toda esta situación. Sí, yo creo que algo van a tocar, digamos. Se rumorea una suba fuerte, 400 o 500 puntos. Fuente, rumores, digamos. Entonces, no puedo asegurar que eso sea así, pero la verdad es que yo creo que de piso una suba de tasa ante esta situación debería ser de unos 200 puntos básicos, como vienen haciendo hasta el momento. ¿Cómo perjudicaría SER y beneficiaría al GameVest FF? Yo creo que esto sería un poco perjudicial en cuanto a que si suben la tasa nominal, suben la tasa de los plazos fijos y suben tasa de algunos otros instrumentos,
va a ser aún más, más atractivo no estar en SER, o sea, no estar en SER, digamos, o sea, va a ser más atractivo en términos relativos estar en tasa nominal que en tasa SER, entonces van a continuar los rescates en ese sentido. Y si beneficiaría el Game Best FF, la verdad que eso depende un poco más, me parece que de factores de más largo plazo, porque va a tener que ver más que nada con las nuevas emisiones que pueda tener el Game Best FF, así que no creo que lo veamos en el muy corto plazo, sino que lo veamos en el mediano plazo. Acá nos consultan cómo vemos cambiar fondos SER por dólar link, teniendo en cuenta lo analizado en las primeras diapositivas del balance del BCRA. La verdad es que, bueno, eso se consideró, pero la verdad también es que si uno mira lo que fueron los rescates de fondos y los rendimientos de los bonos, los dólar link no salieron indemnes de todo esto. O sea, cuando era el momento, o sea, se vendía todo lo que olía a deuda en peso soberana, sea dólar link, sea el Badlar, sea LEDE, sea LESER, digamos. Y entonces, hoy no hubiésemos salido indemnes si teníamos un dólar link en vez de un SER. Obviamente el impacto no hubiese sido el mismo, eso claramente. El tema de esa situación es que puede llegar a servir para diversificar la exposición de tasa, digamos, pero no va a servir para diversificar el, el emisor, digamos. Hoy por hoy, como veíamos, el GameBest FF tiene un rendimiento superior al 4% mensual, que es similar a lo que se puede ver en la suba mensualizada que está teniendo el Banco Central sobre el tipo de cambio. Nuevamente, estaríamos hablando de una apuesta a que eso se acelere o que de eso peguen un salto, lo cual también no sé si es el perfil especulativo que esperaríamos de una cartera de cash management, estar especulando un salto, digamos. O sea, yo creo que ante todo eso, yo poniéndome en el papel de CFO iría al FF, poniéndome en el papel de especulador con una porción pequeña de mi cartera en riesgo, quizás sí iría un poco más a Dollar Link, pero me parece que no es de lo que estamos hablando en este momento. Mate, te redondeo y Ivano también con una pregunta ¿cuál imaginan que es el peor escenario para que está en fondos temas 2 con instrumentos SER? A ver, acá el peor miedo acá es un evento de crédito lisillano donde se te fuete la deuda en pesos y al ser ley argentina te digan te vamos a pagar de esta manera tanto y te deja muy poco margen para la queja. Entonces, si ese hecho se produce, estar en deuda SER, LEDES o Dollar Link va a ser más o menos lo mismo, digamos, sería estar en diferentes camarotes de Titanic, te vas a hundir igual. El beneficio sería en todo caso, si eso no pasa, diversificar un poco el riesgo tasa en un contexto tan complicado, pero para el que tiene miedo a un evento de crédito soberano, lo que hay que hacer es irse No soberano. a opciones no soberanas, que no son muchas, pero pasarte de una a otra no te va a sumar demasiado. Y después, ¿qué pasa si alguien queda en un fondo y es reperfilado? Bueno, tenemos experiencias muy recientes con esto. Nada, les hago el día después de mañana lo que podría pasar. En caso de que haya un evento de crédito, los fondos seguramente en un primer momento congelen los rescates, porque si no hay mercado para instrumentos defaulteados no se puede salir, y seguramente haya que hacer una escisión de los fondos, como se hizo en su momento, entre la parte afectada y la parte que no. Podría haber rescates en especies y que cada uno después tenga su título y vea qué quiere hacer. Nada, un cóctel de malas opciones. Ahora, ¿eso significa que la inversión vale cero? No. Evidentemente, después de ese proceso, algo emergerá con alguna pérdida en el medio, en parte por el valor técnico del instrumento que te den, y en parte porque cuando salgas de eso vas a salir a tasas mucho más altas, y en parte por la licuación que muy posiblemente tengas en el medio, porque un evento de crédito de pesos es muy difícil que el contado no se te dispare. Ahora, más allá
de qué pasaría si ocurre, que es un poco esta hoja de ruta y es muy reciente la experiencia. Me parece que la otra gran pregunta es, bueno, ¿y qué tan probable es que pase? Y acá obviamente solo podemos especular. Mi especulación personal es que mientras esté Guzmán, es muy difícil que tengamos un efecto de ese tipo en la deuda soberana en pesos, porque va en contra de todo lo que el ministro viene diciendo hace mucho, y porque a diferencia de los dólares, donde vos te quedás sin dólares y no puedes pagar aunque quieras, en el caso de los pesos siempre puedes pagar. Obviamente, tampoco es que eso es gratis, sino que hay que imprimir para pagar. Entonces, Guzmán, es un modelo económico, a él siempre le va a preferir imprimir para pagar y después tratar de combatir la inflación, que generar un evento de crédito de pesos. Lo cual es, si bien estamos hablando de malas opciones, relativamente razonable. Me parece que acá hay gran miedo, no es que haría Guzmán, sino que el gran miedo es que la interna política termine determinando la salida de Guzmán, así como salió Culfas, y no podemos saber qué es lo que pensaría el que viene después. Y ahí sí podría pasar cualquier cosa. Por eso me parece que el bottom line, digamos, de la presentación que hizo Mateo súper completa es, me parece que hay dos caminos muy claros. Para el que tenga mucho miedo a un evento de crédito soberano en pesos, y bueno, hay que migrar a otras opciones. Para el que crea que el camino que el gobierno va a tomar no va a ser eso, que Guzmán va a poder resistir en la suya, etcétera, hay puntos de la curva SER, o fondos que incluyen SER, que están en un momento interesante. Pero bueno, obviamente eso depende muchísimo del perfil del cliente, nosotros solo podemos presentar las opciones, después está en cada uno ver cómo maneja la situación, que obviamente no es fácil. Sí, y sumado una cuestión ahí sobre lo que dice Pablo, es tomando el ejemplo reciente, ese es un tipo de reperfilamiento, ¿sí? O sea, no estamos seguros siquiera de que el reperfilamiento sería similar al anterior, ¿sí? En el reperfilamiento anterior lo que tuvimos era que quien había comprado el ECAP antes de cierta fecha cobraba, si era persona física, por ejemplo. Si era persona jurídica no cobraba nunca, o sea, no cobraba nunca, cobraba, digamos, en el escalonado que tenían, digamos, pero esta vez quizá tengamos una fecha así, quizá no tengamos una fecha así, entonces, o sea, es difícil crear un peor escenario, digamos, porque la creatividad a la hora de reperfilar creo que me animo a decir que es infinita, digamos. Entonces, por ese lado, por eso estamos recomendando que al que tiene resquemor a un evento de crédito, pase a una opción no correlacionada con la deuda en pesos soberana, porque a todo le van a pegar, como estuvo sucediendo estos días. Nuevamente, fíjense lo que es Dollar Link, todos sabemos que el Banco Central no está comprando dólares, pero cuando las papas quemaron, los Dollar Link también fueron rescatados. Entonces, y rescatados digo de pedir el dinero de vuelta, no rescatado de un rescate gubernamental. Entonces, ante esa situación, tengamos en cuenta, es eso, digamos, o sea, o nos quedamos dentro de SER esperando estas tasas altas, y no solo que Guzmán esté en el poder, sino, además de eso, que prefieran incumplir con el Fondo Monetario Internacional en caso de tener que emitir más de lo que dice la meta, además también de pensar que puedan llegar a tratar de meter a bancos, digamos, en las licitaciones. Por eso digo que la licitación de junio, si bien es desafiante porque vencen 600.000 millones de pesos, no es imposible. Con las tenencias del sector público se van a rolear, digamos, o sea, eso no hay duda, digamos. Las tenencias del sector privado probablemente no se roleen, pero hoy por hoy quedan más o menos entre unos 230 y 250 mil millones de pesos que se pueden usar de adelantos transitorios hasta junio para no incumplir con el fondo. Obviamente el MECON tiene que pagar deudas, tiene que pagar aguinaldos, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar un montón de cosas y muchas veces requiere de esta emisión. Hoy por hoy, si el MECON no requiere nada de emisión para gasto, bastante ambicioso ese supuesto, podría llegar a tener un rollover del 66% y pagar todo con emisión. 200.000 millones de pesos de emisión de un solo saque. También vamos a enfrentar otros problemas en ese momento, el default no va a ser uno, pero va a haber otros problemas en la mesa. Pero fíjense que opciones hay, son todas malas, pero opciones dentro de todo
por ahora parece que hay. De todas formas, complementado lo que dijeron los chicos, aclarando que nuestro escenario base es que mientras Guzmán permanezca no vemos un evento de crédito. Esta es una reunión para hablar del cash management de empresas, ¿sí? O sea, es distinto a la posición de esperar en ser una recuperación asumiendo el riesgo de crédito. Un gerente financiero quizás no se puede dar el gusto de correr ese riesgo, digamos, ¿no? Y sepan que la reunión está enfocada desde ese punto de vista. Y complementado con lo que dijeron Mateo y Pablo, nuestra sensación es que hay una tentación muy grande a hacer mucho más rígida la regulación para darle más margen al tesoro, si se quiere, de obligar, entre comillas, a algunos institucionales a poner más dinero en letras de tesorería, ¿sí? Como, por ejemplo, flexibilizando la parte de los encajes bancarios que se permite integrar con letras de tesorería. Entonces, creemos que la ingeniería y la inteligencia de los hacedores de política económica puesta a justamente a maniobrar la legislación actual y la regulación actual para forzar de alguna manera mayor demanda para la licitación de fin de junio, está a la orden del día. Y creemos que algo de eso va a ocurrir, digamos. No creo que el Tesoro llegue, digamos, a la licitación de fin de junio, con la idea de, bueno, ir a ver qué pasa, a ver si son buenos los institucionales y me ponen el dinero necesario para hacer el rollover. Y finalmente, si quieren ya para terminar la reunión de hoy y concatenando una última consulta, dice, en caso de reestructuración, ¿cómo vemos la deuda de obligaciones negociables? Un poco lo discutíamos ayer con el equipo. Cuando hay un evento de crédito del sector público, empieza a generarse un efecto derrame de riesgo sobre el sistema, digamos, algo sistémico. Entonces, por ahí, por más de que sean créditos excelentes, los del sector privado, digamos, sobre todo en obligaciones negociables, nunca han salido de manera impoluta de un evento de riesgo crediticio fuerte del sector público. De vuelta, no es nuestro escenario base, pero no es algo que no podemos ponderar o darle un 0% de probabilidad de ocurrencia que haya, no situación de distrés, sino situación de estrés para con los riesgos privados, sobre todo en lo que es obligaciones negociables, ¿sí? No sé si ahí Mate o Pablo quieren agregar algo más antes de concluir la reunión. No, si bien eso es 100% cierto y las oleadas soberanas suelen traer repercusiones sobre el mundo corporativo, porque no podría ser de otra manera, quizá la principal diferencia es que los corporativos tratan de cuidar su crédito y en caso de verse forzados en una reestructuración, que a veces se ven forzados, a veces hacen una especie de, bueno, yo también quiero reestructurar ya que estamos, eso hay que separar crédito de crédito. Generalmente las condiciones son mucho más, usemos el objetivo que quieran, razonables, amenas, pro mercado, como quieran ponerlo, porque el corporate tiene que cuidar su crédito y tiene que poder emitir en el futuro y no puede quemarse haciendo una reestructuración sanguinaria. En cambio, el soberano, si bien también debería querer cuidar su crédito, como está amparado por la normativa de que puede ajustar como quiera y de ahí Argentina no pasa nada, como siempre los momentos de reestructuración son momentos críticos donde parece que se termina el mundo y generalmente cuando te reestructuran sentís un impacto mucho más importante. Me parece que hay una diferencia de grado en el haircut de arranque que te pueden pegar. Después que si esto vamos a un escenario de default del soberano, y es difícil que los corporates decidan todos pagar con fondos propios porque a veces ni siquiera es una opción. Excelente, excelente, Pablo. Y la última es, ahí alguien nos consulta que los requerimientos de Asindar para lograr los avales son demasiado exigentes sobre el riesgo, digamos, evaluatorio del Gnosis. Recuerden también que nosotros trabajamos con la SGR Finova, ahí, digamos, los requisitos quizás no son tan duros, así que nada, les recomendamos que lo hablen con el comercial de Inviu que tienen designado y a ver que encuentren soluciones
para la calificación y de riesgo de las pymes o personas jurídicas que necesitan descontar cheques a través de nosotros. Así que, sin más, 1 hora de evento. Muchas gracias a todos. Estamos grabando, se la ponemos a disposición durante el día. Muchas gracias. Gracias.